Muy bien, estamos nuevamente con ustedes en este día para compartirles un estudio más de nuestro folleto. Agradecer a Dios nuevamente porque nos permite nuevamente poder estar con ustedes y poder estudiar una porción de su palabra para que cuando empecemos el día podamos tener la bendición de nuestro Padre Celestial. Hermano, agradecerte y pedirte que busques al Señor en todo momento. No hay tiempo que perder. El tiempo que vivimos es un tiempo donde nos apremia. Por esa razón necesitamos encontrarnos siempre con el Señor. Y ahora es el momento. Tenemos mucho tiempo separados de Él. Y ahora que se llegue el momento, si escuchas este mensaje, pues no endurezcas el corazón. Anda y acércate al Señor porque de alguna manera es lo más maravilloso que pueda ocurrirte. Vamos a iniciar. Te doy una cordial bienvenida donde te encuentres, la persona que sea, lo que quizás tú hayas hecho. En estos momentos el Señor quiere hablarte, quiere decirte lo que es bueno. Entonces, mi querido hermano, vamos a iniciar nuestro estudio. Pero antes de hacerlo, quisiéramos nosotros comunicarnos con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor maravilloso, queremos que en esta mañana tú nos ayudes a comprender tu palabra y nos des, Señor, lo necesario, el alimento que cada alma necesita y que todo sea siempre de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por el día. Gracias por el descanso. Señor mío, algunos quizás en la noche han trabajado, pero de alguna manera, Señor, quisiéramos que no vayan a casa o otros no vayan a trabajar sin que antes, Señor mío, hayan escuchado tu palabra y que puedan tener la certeza y la bendita esperanza de que tú, Señor, estás pendiente de ellos. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra y quisiéramos que tú nos ayudes a entenderla. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula Pecados borrados. Es interesante saber esta parte porque muchos de las personas que están congregados en alguna sinagoga, en alguna denominación, piensan de que automáticamente nuestros pecados son borrados desde el momento, como ellos lo llaman, que uno se ha arrepentido. Pero veamos ahora qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto al borramiento de pecados. La pregunta dice: ¿qué debía hacer el sumo sacerdote después de hacer la expiación anual final? ¿Qué debería hacer? Dice. Vamos a ver lo que dice en el capítulo del libro de Levítico 16. Levítico capítulo 16, versículo 20 al 22. Vamos a ver lo que el, el profeta habla respecto a esta parte del borramiento. 16, 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Cuando haya acabado de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, Aarón habrá de llegar el macho cabrío vivo
Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todo él la iniquidad de rebeliones y pecados de los israelitas, y lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Ese macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad, las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Es interesante esta parte porque, como veníamos hablando, solamente este trabajo se hacía una vez anualmente. Y en este caso dice que Aarón agarrará el macho cabrío, pondrá, dice, sus manos sobre su cabeza, símbolo de que ahora al macho cabrío le está pasando todo el pecado que tenía el pueblo de Israel. Y después de hacer eso, llevaban al macho cabrío al desierto, al lugar deshabitado, símbolo de que ahora el macho cabrillo llevaba el pecado y el pueblo se quedaba limpio. Interesante, ¿verdad, mis hermanos? Eso es lo que sucederá también en el tiempo establecido, cuando nuestros pecados sean totalmente borrados y no vamos a nosotros a recordarlo, ni tampoco nuestro maestro va a recordar los pecados. Pero un poquito más declara Patriarcas y Profetas y dice: dado que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron a la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo para la redención de los hombres y la purificación del universo del pecado concluirá con la eliminación del pecado del santuario celestial y la imposición de estos pecados sobre Satanás, quien soportará la pena final. Así, en el servicio típico, la ronda anual del ministerio terminaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del chivo expiatorio. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Claramente nos dice lo que significa. Eh, el macho cabrío representa a Satanás, que cuando es traspasado de el pecador a Satanás, ahora el pecador queda totalmente limpio, sin ninguna mancha de pecado, y ahora Satanás es el único pecador y el único que se merece el pago final, la muerte eterna. Hermanos, nosotros luchamos para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, pero mientras estemos en la tierra, tenemos que nosotros permanecer fieles a Cristo hasta el tiempo final, donde Satanás llevará nuestros pecados y serán borrados para siempre. Dice claramente el texto. Entonces vamos a ver lo que la pregunta decía: ¿qué debía hacer el sumo sacerdote después de hacer la expiación anual final? Dice: ¿qué debería hacer el sumo sacerdote? Poner las manos, dice, en el chivo expiatorio y pasar el pecado del pueblo hacia el chivo expiatorio. ¿Qué sucederá en el final del antitipo día de expiación? Satanás será llevado como el único pecador y muerto para siempre, ¿no? O en otras palabras, será traspasado nuestro pecado a Satanás y Satanás tendrá que pagar nuestro pecado. Ahora se tiene que dar la
la oportunidad donde nosotros por primera vez nunca más volveremos a pecar y tampoco nuestro pecado estará delante de nosotros. Interesante, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a otra pregunta. La otra pregunta eh, dice así: en referencia a los pecados del pueblo, ¿cuál era la principal diferencia entre el servicio diario y el servicio anual? ¿Cuál era la diferencia? Vamos a ver en el capítulo de Levítico 4, el versículo 20. Dice así: y hará con ese becerro, y hará con ese becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y quedarán perdonados. Ahora veamos lo que dice en el capítulo del versículo 30 del capítulo 16. Dice así: 16:30. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificación y quedarán limpios de todos vuestros pecados. Hay una diferencia en el capítulo donde estábamos leyendo del capítulo 4, verso 20. Cuando vuelvo a leerlo, dice así: y hará con este becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y quedarán perdonados. Eh, en el servicio diario que se daba, dice que el, lo único que era concedido al pecador era el perdón de pecados, ¿no? Pero todavía seguía, vamos a decir, vigente el pecado del transgresor. Todavía estaba escrito en los libros. Pero en el servicio anual, dice aquí el verso 16:30, de que ahora el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para limpieza y borramiento de transgresión del pecador. Interesante, ¿verdad? Por eso que hay una gran diferencia entre perdonar pecados y borrar los pecados. El perdonar solamente es que la persona ha sido mencionada su pecado, tachado su pecado, pero sigue ahí en en los libros, y ahora, después de la expiación final, son borrados sus pecados. Entonces, veamos lo que dice el testimonio para ver un poquito de la diferencia. Dice así: en el ministerio del tabernáculo y del templo que después tomó su lugar, al pueblo se le enseñaba cada día las grandes verdades relativas a la muerte y ministerio de Cristo, y una vez al año sus mentes eran llevadas hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y de los pecadores. Ahora también dice en Patriarcas y Profetas 3:57-58, dice: en el gran día de la recompensa final, los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los verdaderamente arrepentidos serán borrados de los libros del cielo. De aquí de esta manera el santuario será liberado o limpiado el registro del pecado. En el tipo, esta gran obra de expiación o de borrar los pecados estaba representada por los servicios de día de expiación
la limpieza del santuario terrenal. También dice en uno de los libros en inglés, el 28 de mayo de 1894, dice: la palabra de Dios es el único, fijo e inmutable que el mundo conoce. No solo se hace que los hombres desciernan qué es la verdad, sino que desenmascara el alma y lo presenta a sí mismo como pecadores que perecen, y lo llaman al arrepentimiento y a la conversión, para que sus pecados sean borrados y ya no se opongan a ellos, y ya no se opongan a ellos. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí que claramente nos dice cuál es el trabajo de cada servicio, el servicio diario y el servicio anual que se realizaba. Uno era para perdón de pecados y el otro era para borramiento de pecados, ¿no? En donde quisiéramos que, que estemos, ya en el limpieza de pecados o solamente perdón de pecados, porque recuerden que nosotros hoy estamos siendo investigados y llegará el momento cuando nuestros registros sean abiertos y nosotros comparezcamos ante la presencia de Dios como está escrito, y que por nuestras cosas que hemos hecho seamos juzgados, seamos liberados o condenados, pero de alguna manera el Señor nos está dando una oportunidad para poder distinguir entre el bien y el mal. Entonces, la pregunta decía, en referencia a los pecados del pueblo, ¿cuál era la principal diferencia entre el servicio diario y el servicio anual? La diferencia entre el servicio diario era para perdón de pecados y el servicio anual para borrar los pecados. También dice qué simboliza la expiación anual y cómo debería afectar nuestras actitudes hacia la palabra de Dios. ¿Qué simboliza la expiación anual? Dice que simboliza el que será borrada nuestro pecado para siempre, y simboliza que nunca más tendremos ese pecado, ¿no? Y debemos nosotros saber lo que la palabra de Dios dice y actuar de acuerdo con esos requerimientos que la palabra nos está hablando. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por este momento que hemos pasado. Es un privilegio que el Señor nos regale este estudio, ya que muchos hermanos que no conocen este mensaje piensan que solamente porque han ingresado a una denominación, ellos ya han sido borrados sus pecados. Pero aclaramos esta parte. Hay una etapa para nosotros saber si nuestros pecados han sido borrados o no. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que puedan ustedes acotar? Recuerden que tenemos las redes, y agradecer a ustedes por este momento que hemos pasado. El título que hemos estudiado en esta mañana es Pecados borrados. Queremos que nuestros pecados sean borrados. Hagamos todo lo que el Señor nos ha hablado. Que tengas un bendecido día y estaremos en un próximo video.